Tras las elecciones generales de abril de 2019, busqué cómo había votado mi barrio y me encontré con el color naranja de Ciudadanos. Lo primero, las cartas sobre la mesa. Soy un power. Vivo en uno de esos barrios de calles rectas con nombres al por mayor, en mi caso, ciudades europeas, Liverpool, Milán, Atenas, etc. Retrocedí con el ratón y comprobé que no era la única zona del sur de la Comunidad de Madrid donde ese partido se había convertido en la primera opción. Todas tenían en común las calles rectas con nombres impersonales y haber nacido al calor de la burbuja inmobiliaria. Eran un PAU. Cabe precisar que esa afirmación no era del todo cierta y sigue sin serlo. El Programa de Actuación Urbanística, PAU, es un modelo concreto en el que no encajan todos los desarrollos inmobiliarios del pasado cambio de siglo. Sin embargo, la denominación puede servir para entendernos. Barrios en forma de malla edificados a partir del boom con urbanizaciones cerradas o mares de chalets unifamiliares situados normalmente en la parte exterior de las ciudades o incluso fuera. Son esas pequeñas islas verdes y azules delimitadas por el gris de las carreteras y donde vive gente que fue a la EGB. Es la España de las piscinas. Más que una cuestión de demanda, la fuga al extrarradio fue una cuestión de oferta y dejó poca capacidad de elegir. A principios de este siglo, cuando dos personas querían establecerse, la urbanización periférica era la principal opción, ya que el sistema financiero quería colocar todas esas casas que había financiado a través de créditos para no pillarse las manos. Salió mal. Al llegar a su casa, no había nada en el barrio, excepto los accesos a las carreteras para ir al centro comercial. El lugar donde vivimos acaba definiendo cómo somos. El modelo PAU, la ciudad dispersa, crea un estilo de vida individualista y competitivo, ya que favorece las soluciones particulares, el aislamiento y el repliegue. Los desplazamientos son importantes, los cuidados no. Se trata de la plasmación física de un modelo económico basado en la desigualdad que se consolida y perpetúa a través de la desconexión entre las diversas clases sociales. Es algo que podría resumirse en el lema «Sálvese quien pueda». Todo depende de ti. Si quieres, puedes. La España de las piscinas. Título del ensayo del periodista Jorge Dioni, en el que reflexiona sobre cómo ese modelo de urbanismo neoliberal ha creado una España repleta de chalés, urbanizaciones, hipotecas, alarmas, colegios concertados, múltiples coches por unidad familiar, centros comerciales, consumo online o seguros médicos privados. Has creado casi un concepto, los Powers. ¿Qué son y dónde viven? Un PAU es un programa de adaptación urbanística y aparece a finales de los 90 en Madrid, cuando cambia la alcaldía del PSOE primero al CDS y después ya al PP. Se ponen en marcha los 5 o 6 primeros PAUs. Son grandes actuaciones urbanísticas. La ciudad de Madrid crecía poco a poco con ensanches, con Eduardo Mangada, el arquitecto, como gran ideólogo de este modelo progresivo, y con el cambio de gobierno se produce el viraje hacia las islas urbanas, es decir, grandes extensiones de terreno que se casi desconectadas de la ciudad porque están cortadas por las carreteras. Y bueno, lo que hace el PAU es que todo esto se urbaniza, que deja poca actuación a los que no quieren urbanizar, es decir, ese señor que sale en crematorio, que no quiere vender su huerto. Bueno, pues el programa de actuación urbanística permite la expropiación de ese Asterix que quiere quedarse con su huerto. No puede haber irreductibles galos, y después hace que la urbanización se desarrolle a través de una junta de compensación, una organización privada. Es un modelo que viene de la necesidad de urbanizar grandes terrenos. Es heredero, podemos decir, del Actur, que es otra figura que viene del franquismo, que se urbanizó un barrio en Zaragoza, la ciudad de Tres Cantos es un Actur, o los terrenos que después ocupó la Expo en Sevilla también iban a ser un Actur. Es decir, son grandes programas urbanísticos para crear nuevos barrios. En esa idea, no progresivos, sino grandes islas, 10.000, 20.000 viviendas. Esa es la idea, trasladar aquí la idea esa de los New Towns ingleses. ¿Y por qué en España se prioriza este tipo de construcciones en lugar de rehabilitar y conservar? España es un país donde el patrimonio no importa, donde la memoria no importa. El patrimonio no importa, importa lo nuevo.
Y bueno, es la actitud con la que nos enfrentamos al mundo en España para todo. El cambio de normativa urbanística permite, entramos en el terreno de todo es urbanizable, salvo que se demuestre lo contrario. Antes, digamos que eran más pasos los que había que dar hasta que algo se pudiera urbanizar. Con el cambio que se produce en la época de Aznar, pasamos a todo es urbanizable hasta que se demuestre lo contrario. Todas las administraciones, instituciones, diputaciones, comunidades autónomas, ayuntamientos, cajas de ahorros, promotoras, propietarios de suelo, todos se lanzan en la orgía que conocimos bien, que se llevó por delante a todo el sistema financiero digamos, territorial español, y bueno, nos dejó miles y miles de casas y miles de barrios por toda la geografía. Aparte de la destrucción medioambiental que ha significado y la desaparición de muchos paisajes. Durante los años del boom inmobiliario se construyeron 5 millones de viviendas en España. La mayoría sigue el modelo de suburbio estadounidense. Son islas verdes por las zonas comunes y azules por las piscinas situadas en las afueras de las ciudades y en las que reside buena parte de la llamada clase media aspiracional de nuestro país. Son jóvenes familias con niños pequeños, los hijos y los nietos de la España vacía. ¿Quiénes y cómo son los Power? Gente en torno a los 40-50 años que, bueno, como digo, fue a EGB, que en un momento dado de su vida, cuando quiso formar una familia, la opción principal que existía era uno de estos barrios de calles rectas, rotondas y urbanizaciones. ¿Y por qué a esa generación se la llevó a ese camino? Bueno, porque había una burbuja inmobiliaria a la que vender todos esos. Ahora mismo se debate qué hacemos con el alquiler, se regula el alquiler, no se regula la vivienda. Si se regula el alquiler y se regula la vivienda, ¿a quién demonios vamos a vender las 120.000 viviendas que se están construyendo en Madrid? Si regulamos una cosa para que la gente pueda ir a vivir allí, entonces no van al otro lado. Entonces, evidentemente, hay que evitar eso. ¿En Barcelona se hace? Claro, en Barcelona no hay espacio. Barcelona, la imaginación, dice, Barcelona es muy imaginativa respecto a la vivienda. Claro, no tiene espacio. Madrid tiene espacio y tiene más espacio y aún tendrá más espacio. Es decir, cuando se acabe el sureste, empezaremos con Campamento y después con los terrenos de la Venta la Rubia entre Alcorcón y Villaviciosa y después lo que hay entre Madrid y Tres Cantos. Es decir, hasta que la meseta sea solo Madrid. Sí, sí. ¿Qué ideología asocias al modelo del Pau? Ideología referido a la jerarquización de valores, es decir, lo que me importa. Cómo se replantean los valores, lo que me importa cuando uno vive allí. Es decir, la seguridad. Pues la seguridad cuando vives en un sitio donde hay poca gente. La seguridad cuando vives en una casa unifamiliar pasa a ser muy importante. ¿Por qué? Es un sitio vulnerable, no hay mucha gente paseando, no ves a nadie que, digamos, en la ciudad concentrada siempre más o menos hay gente paseando y eso no sucede, siempre hay vecinos subiendo y bajando, no tienes problema, pero en un sitio aislado, en una urbanización, sí. Sobre todo si el ayuntamiento ha urbanizado, sin pensar que la policía local no puede asumir la vigilancia de todo ese urbanismo disperso. Entonces pasa a ser la seguridad algo muy importante para ti, sobre todo si te están también machacando todo el día con anuncios de alarma, se nos han metido en casa, nos han robado, nos han ocupado, la televisión también, pasa a ser una cuestión muy importante. Si no hay locales y todo está lejos, hay que usar el coche. Si no hay locales y todo está lejos, algo tan tonto como mandar a los niños o a las niñas a comprar el pan o a comprar arroz, que es algo fundamental, aunque parezca una tontería, es algo fundamental en el desarrollo de un menor, no se puede hacer. Entonces pasan a ser menores tutelados hasta que ya son casi adultos. ¿Y por qué crees que esos cinturones se convierten en cinturones naranja, en votantes de Ciudadanos? Porque era un partido eso que promovía defensa de la propiedad, de la seguridad, pero sin todo el bagaje del PP. Y una propuesta económica de centro-derecha, de centro, pero una propuesta social de centro-izquierda, digamos, progresista, y sin todo ese aparataje ideológico que puede tener el PP de relación con la Iglesia, es decir, bajos impuestos y matrimonio igualitario. Y que monten rápidamente un gobierno y me dejen de problemas.
Se sienten ricos por bañarse en la piscina o llevar a sus hijos a un colegio concertado, y cuando llega el fin de semana agarran el coche y van a tomar algo al centro comercial después de haber visto una película franquicia. Hay, como decías, quien se sintió ofendido por el retrato que hacías de los Powers cuando publicaste el artículo en La Marea, que fue el origen de este libro. Yo defiendo que hay que recuperar la idea de ascensor social. Yo creo que el neoliberalismo cambia la idea de progreso por la idea de oportunidades, porque cambia lo colectivo a lo individual. Entonces el progreso, que es el ascensor social, lo cambiamos por las oportunidades, por las soluciones individuales. Y yo creo que incluso, todo el arco político ha asumido este discurso. Y entonces se estigmatiza, se culpabiliza, hay un mal rollo respecto a, claro, te vas a ese barrio y entonces ya te sientes mejor que los demás. Bueno, no es así en realidad. Es decir, todo el mundo tiene una aspiración en su vida, todo el mundo tiene un anhelo, todo el mundo quiere subir y progresar y dejar algo a sus hijos. Es una aspiración totalmente humana a la que la izquierda había dado una respuesta a través del ascensor social y del progreso colectivo. Es decir, no existen las soluciones individuales, vamos a juntarnos, que somos más, y vamos a hacer el trabajo frente al capital. Sí. Yo propongo recuperar eso, ¿no? Porque esos son barrios donde vive gente que vive de su trabajo. Efectivamente, no son ricos. Vive de su trabajo. Claro. Sí, de hecho se utiliza el término clase media aspiracional de manera despectiva. Y hay que obviarlo, es decir, el abuelo de mi mujer nació aquí, en la calle Las Pelluelas, hacia al lado. Y claro, él empezó a trabajar a los 12 años, vendiendo fruta y verdura en el mercado de la cebada. Cuando él consiguió que sus hijos no tuvieran que empezar a trabajar a los 12 años, supongo que se sintió muy contento. Cuando se pudo comprar un piso, primero en el Surbatán y después en Alcorcón, supongo que también se sintió muy contento. Y creo que esta idea de recuperar la comunidad, es decir, no existen esas soluciones individuales, sino la solución colectiva, porque uno llega a estos barrios y no hay nada. Entonces te tienes que buscar la vida, que encaja muy bien con el concepto de oportunidad. No hay progreso, sino oportunidad. Porque a todo eso, además, le hemos dado un relato épico que se ha visto genial hace mes y medio en las elecciones, ¿no? Eso es libertad. Yo no es que me desentienda de usted, no. Yo le doy la libertad de buscar su seguro médico, buscar su seguro para sus hijos, buscar la mejor opción de compra. Al final, efectivamente, si le dices a la gente que se busque la vida, la gente se busca la vida, pero eso es una opción política. En lugares donde hay más tradición, la asociación de vecinos del Pau de Vallecas funciona muy bien y reclama y pide. Pero claro, en sitios donde no hay esa tradición se produce esa separación de la ciudad concentrada, donde puede haber más tradición política, al nuevo barrio donde no la hay. Y entonces, como ya el modelo te dice que la solución es individual, si no hay ningún esquema de solución colectiva, que se cree espontáneamente es complicado. Yo creo que hay un factor muy interesante, que es la parroquia. Las parroquias fueron fundamentales en el movimiento vecinal en los 60 y 70. Absolutamente, sí. Y ahora, igual también exagero y hay un poco de mala leche, pero yo creo que la Iglesia, que es una institución con mucha visión de futuro, considera más interesante tener un colegio concertado que tener una parroquia. Como sostiene el urbanista italiano Bernardo Secchi, los modelos urbanísticos no solo son producto de una política, sino que crean política. No tanto en el sentido de afinidad con una opción concreta, sino en el desarrollo de una visión del mundo, de un modo de estar y ser. No solo en la relación de integración o exclusión entre las diversas clases sociales, sino en cómo los habitantes de esos espacios consideran conceptos como la libertad, la seguridad, la democracia o la cultura. Tú eliges un barrio por cómo eres donde vives y vives donde eres. Yo la idea de elección individual no me la acabo nunca de creer. Ya, efectivamente, siempre estamos mediatizados por muchísimos condicionantes. Es decir, la idea de que todos somos libres, tú decides, bueno, calma. Analiza por qué tomas las decisiones que crees tomar tan libremente. ¿De qué manera va la urbanización creando una ideología posterior? No hay servicios públicos, luego te los tienes que buscar a través de la educación. En la Comunidad de Madrid, en las últimas décadas, ha habido un trasvase de alumnado de los modelos del modelo público a los modelos no públicos. Actualmente, más o menos en la mitad de la población no universitaria ya está en centros no públicos. A través de cesiones de espacios, cesiones de terrenos, se facilita la construcción de ese nuevo modelo. Lo que está haciendo la Comunidad de Madrid con la sanidad es algo muy parecido. Desatiendo los centros de salud, entonces la gente se tiene que ir buscando la vida. Es bastante comprensible que si un día tienes un problema,
y te dicen, no, venga usted dentro de 10 días y le damos hora dentro de 6 meses, no. Llamo ahora mismo al teléfono y me hago un seguro médico y porque no puedo estar 6 meses con la incertidumbre si estoy malo o mala de verdad. Si llegar a una masa crítica de la mitad de los ciudadanos de Madrid y ciudadanas con un seguro médico privado, y ya puede entrar mucho más fácil la gestión mixta de los centros de salud o de los ambulatorios, hospitales. Y dices que esto crea un estilo de vida individualista y competitivo. Claro, si yo no tengo que hacer la cola, tengo mi solución individual. El neoliberalismo no es tanto un modelo económico, sino un modelo social de estar en el mundo, basado en la competición. El formato mayoritario en televisión sea la competición. Es decir, no hay casi programas de música, sino hay concursos de música. No programas de cocina, sino concursos de cocina. Muy de acuerdo en eso. Alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder. Son zonas donde, a causa de la escasez de servicios públicos, los vecinos están acostumbrados a buscarse la vida, ya que el nivel asociativo es bajo. Y zonas en las que se prioriza el coche porque todo está lejos, todo está disperso. ¿De qué manera esto afecta también al medio ambiente y al cambio climático? Pues de una forma brutal, es decir, pero ya había informes hace 20, 30 años sobre cómo el urbanismo disperso, digamos, afectaba al cambio climático y a la prestación de servicios por parte de las instituciones. Es decir, ya existían esos informes cuando todo eso se estaba construyendo. Son lugares, sí, donde hay grandísimas avenidas donde se prioriza el coche. Sin coche no puedes vivir ahí. Son lugares donde es muy complicado estructurar un transporte público, y más dentro de la idea que tenemos, la idea hegemónica que hay ahora de que los servicios públicos también tienen que ser rentables, no estructurar. El tren tiene que ser rentable, en lugar de estructurar el territorio, no, tiene que ser rentable. Si no es rentable, lo quitamos. Bueno, como es muy complicado estructurar el transporte público, claro, hay que tener 2 coches por familia, claro, porque todo está disperso el colegio, las actividades extraescolares, está disperso los sitios donde se compra, hay edificios y edificios sin bajos, entonces tienes que hacer un cuarto de hora antes de encontrar un bar. Yo he aprendido una cosa que parece muy tonta, que es la importancia de la escala humana, de que las calles sean pequeñas, puedas ir a todos los sitios más o menos andando, es fundamental. Los nuevos barrios, los ensanches, solo acogen a un determinado tipo de población. La ciudad se reordena para que deje de haber chabolas rodeando los palacios y la burguesía pueda pasear y tomar café. Y esta es una nueva forma de dispersión del siglo XXI, 2021, que crea también los no lugares. Bueno, los no lugares son lugares de paso, lugares que son el mismo, donde encuentran los mismos productos, donde encuentran las mismas cosas, porque todas las utopías, que también es una idea de dispersión urbana, desde la de Tomás Moro, se imagina al fundador de Utopía separando la isla, que era una península, separándola del continente. Es decir, también es una idea de segregación urbana. Para evitar los males de la ciudad, no vamos a rehabilitar, no vamos a negociar, no. Vamos a montar otra cosa aparte, una utopía. Volvemos a las andadas. Volvemos a las andadas. Aquí en Madrid tenemos unos desarrollos en el sureste que se pararon en la anterior crisis. Se hicieron unas jornadas en el año 2012 en la Casa Encendida de reflexión sobre el urbanismo. Y en esas jornadas la concejal, Paz González, decía que el plan urbanístico del 97 fue el del desarrollismo, y ese fue uno de sus grandes errores. Aquel plan pensó que la ciudad debía crecer de forma indefinida. No se marcó unos objetivos claros sobre el modelo de ciudad que se quería. Pero estamos a tiempo de enmendar esos errores, a tiempo de resolver caminos que no tienen retorno, a tiempo de conseguir una ciudad para las personas. 9 años después, lo hemos resucitado, sin ningún problema, como estaba. El urbanismo español funciona en oleadas especulativas. Cuando la oleada cae, siempre hay esta contrición, hay esta sensación de ¡ay, lo que hemos hecho, no lo tenemos que volver a hacer, qué mal! A la siguiente piscina. A la siguiente piscina. Estamos resucitando proyectos que además ya se pararon por la quiebra de las promotoras, por los problemas en las cooperativas, ya dejaron a miles de personas, o a cientos de personas, con incertidumbre, quebranto económico, 250 socios de los berrocales a los que la gestora les ha dicho que la mejor opción es irse de los berrocales y perder el dinero aportado, entre 46.000 euros y 72.000. Las administraciones,
promueven y si hay problemas, se desentienden. Exactamente, es que acabas de describir algo que me ha recordado a Robinson Crusoe en una isla, en estas islas urbanas en las que de repente uno cae y se encuentra desasistido, solo, asustado, claro. Le entra mucho miedo, eso te hace muchísimo más conservador, eso te hace elegir esas opciones mucho más individualistas, cerradas y poco solidarias, porque en realidad eres un náufrago en las islas urbanas del siglo XXI. Eres un pionero, sí, claro. Y si has resistido todo eso, si has resistido la incertidumbre de la construcción del piso, que todo el dinero que hayas adelantado se concrete. Unos no te ayudan porque se desentienden, eres clase media aspiracional, con lo cual tampoco te prestan mucha atención. Entonces, estás un poco huérfano. Si los bienes públicos se devalúan a ojos de los ciudadanos y son sustituidos por servicios privados pagados al contado, perdemos el sentido de que los intereses comunes deben predominar sobre las preferencias particulares y el beneficio individual. Y una vez que dejamos de valorar más lo público que lo privado, seguramente estamos abocados a no entender por qué hemos de valorar más la ley que la fuerza.